participar de varios espacios con la Confederación Mapuche, varios espacios también que promovió el OXUL y la PDH, con comunidades y organizaciones de vecinos que están sufriendo justamente los impases de la explotación petrolera y convencional y no convencional, también el fracking, en el territorio de Vaca Muerta. Y les voy a contarles un poquito sobre por qué estamos aquí, quién nos invitó, y también un poco más sobre el tema de los derechos de la naturaleza. Bueno, contándoles un poco más sobre, empezando por el tema de los derechos de la naturaleza, como no sé si todos ustedes saben, el tema era bastante insípido, ¿no es cierto? No era muy conocido en el año 2000, realmente fue en el 76, donde Christopher Stone escribe el primer artículo que dice: deberían los árboles tener derechos, y empieza a darse una serie de desarrollo académico alrededor del tema, de cuestionamientos, es que la naturaleza debería o no tener derechos. Es realmente en el 2006, en el año en el que la primera ciudad da derecho a la naturaleza, es la ciudad de Pittsburgh, perdón, es la ciudad de Tamaulipas, en Estados Unidos, en 2006, que reconoce una pequeña ciudad que en la ordenanza municipal se incluyen los derechos de la naturaleza. Pero realmente en el Ecuador, en el 2008, el dato que está realmente este paso tan extraordinario de reconocer la naturaleza no solamente como no como un objeto que se explota, sino como un sujeto que se protege. Este cambio fundamental, este cambio paradigmático que se da en el 2008 en el Ecuador, realmente impulsa el crecimiento de un movimiento mundial muy grande, que ha crecido de manera muy rápida en los últimos 15 años. Este año estamos justamente celebrando los 15 años de la inclusión de los derechos de la naturaleza en nuestro país. Y eso es muy interesante porque lo que se hace es abrir una nueva puerta, un nuevo paradigma en el que dejamos de cuestionamos la relación misma con la naturaleza. Cuestionamos que la naturaleza sea simplemente un objeto, un recurso, y le invitamos, ¿cierto?, a una mesa de negociación para que las decisiones que se tomen en consideración no solamente los derechos de las personas, sino también el derecho de la naturaleza a existir, a regenerarse, a mantener sus ciclos vitales, el derecho de la naturaleza a la regeneración integral, que es tan importante. Yo quiero contarles cómo crece este movimiento, ¿cierto? Este movimiento hoy por hoy tiene a 37 países que de una u otra manera reconocen que la naturaleza es sujeto de derechos, sea a un nivel constitucional, como lo hace el Ecuador. Hubiésemos querido que nuestro hermano país, Chile, sea el segundo país, desgraciadamente no lo fue el año pasado. Este año lo van a volver a intentar porque tenían un lenguaje en el borrador de la Constitución muy interesante para la inclusión de los derechos de la naturaleza. Parecería que la isla de Aruba nos va a dar noticias este mes sobre la inclusión de derechos de la naturaleza en su Constitución, pero realmente el desarrollo que se ha dado a nivel de los derechos de la naturaleza ha sido mayormente a nivel legislativo. Hay varios países, como Panamá, por ejemplo, que reconoce una ley de los derechos de la naturaleza. Bolivia, que tiene tanto la ley de la madre tierra como también la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que fue el resultado de esta cumbre internacional de los pueblos y los derechos de la madre tierra que se desarrolló en el 2010 en Cochabamba, Bolivia. Es realmente a partir de esa cumbre donde más de 33.000 personas se juntan para legitimar un tema tan importante como los derechos de la madre tierra, en el que nosotros, ¿cierto?, nos juntamos con una cantidad de personas. Yo había estado justamente trabajando y apoyando a los estudiantes en el 2008, habíamos tenido malas noticias en el Ecuador en el 2009, tuvimos una ley que fue la ley de minería, y solo la minería en gran escala en el Ecuador, es decir, nos estamos respetando y garantizando sus derechos. Pero en el 2010, el hecho de que un gobierno como Evo Morales, con una gran participación de la sociedad civil, apoye a una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, hizo que el Ecuador también un poco tenga que subirse, ¿cierto?, a bordo, y además que nos importemos que muchas más personas estaban trabajando el tema de los derechos de la naturaleza en Sudáfrica, en Australia, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, por supuesto, y que conformemos en septiembre de ese mismo año la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en septiembre del 2010. Esta organización justamente lo que busca es promover que haya más personas que conozcan el tema, promover la educación, promover lo que está ocurriendo con los diferentes
ejemplos alrededor del mundo de los derechos de la naturaleza y que se sumen más personas, más organizaciones, más países, sea a nivel, como les decía, constitucional, de leyes nacionales, de ordenanzas municipales. Hay más de 100 ordenanzas municipales que han pasado en Estados Unidos, por ejemplo, parando el fracking justamente en ciudades como Pittsburgh, Pensilvania, y también el derecho de ecosistemas, que es un tema bastante común. Ahora hay muchísimos ríos, por ejemplo, que han sido considerados como sujetos de derecho: el río Wanganui, los ríos de Bangladesh, en la India, el río Atrato en Colombia, en la Amazonía. Tenemos además un último caso muy bueno en España, con el Mar Menor. Realmente el reconocer derechos a ecosistemas ha sido un boom muy grande que ha hecho que este movimiento, como les decía, llegue a 37 países y que realmente 42 de esos países tengan jurisprudencia de la tierra. Si quieren información de eso, nosotros justamente hemos conformado dentro de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza varios hubs, varios grupos, y el grupo académico de los derechos de la naturaleza creó un monitor, un ecomonitor, donde se puede ver esta cultura que empieza a suceder en todo el planeta, donde de a poco, ¿no es cierto?, empiezan a crecer estos lugares donde se va sanando a una tierra que sabemos que está perjudicada, que está en crisis ambiental, en crisis climática, en crisis de biodiversidad, y empiezan a existir esta cantidad de experiencias que nacen y que las pueden ustedes recopilar en este nivel y revisar en este monitor que tenemos. Justamente trabajamos aquí con la Asociación de Abogados Argentinos y con varias otras organizaciones en GAR Latinoamérica, porque sabemos que Latinoamérica es un espacio donde se están dando estos cambios, estas transformaciones. Y en este contexto, ¿no es cierto?, nosotros tratábamos de educar a la gente y decir, bueno, está bien que la naturaleza tiene derechos inherentes, pero que los países todavía no lo reconocen. Bueno, el discurso todavía no calaba bien, y era difícil de convencer a las personas que en efecto la naturaleza tiene derechos, especialmente en una facultad de Derecho como la que estamos hoy. Creo que a todos ustedes en la primera clase se enseña, ¿no es cierto?, que las personas y las corporaciones tienen derechos, pero no la naturaleza. Eso es, creo que, un principio del derecho. Entonces nos costaba mucho, especialmente con los abogados, el romper este paradigma. Sin embargo, era muy importante que nosotros vayamos educando sobre este tema, y realmente la experiencia más importante y la plataforma más exitosa que encontramos para normalizar el concepto de los derechos de la naturaleza fue esta plataforma que nace en 2014 del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. ¿Por qué creamos este tribunal? Para prácticamente ir a todos los países del planeta a decirles que, ¿no es cierto?, que la naturaleza tiene derechos, que su país no lo ha hecho todavía, su país está tarde, pero eso no significa que la naturaleza no tenga derechos, que todavía no han sido reconocidos, que es otro discurso completamente diferente, y para visibilizar casos de derechos de la naturaleza desde una perspectiva y una óptica donde no solamente se ven las violaciones de los derechos de los defensores, pero también los derechos de la naturaleza que están siendo violados. Esta óptica diferente nos ha hecho recorrer realmente el mundo. Empezamos en Quito, después en París, en Bonn, en Glasgow, en Chile, se hizo en Europa, se han hecho varios tribunales locales en Brasil, en Estados Unidos, en Ecuador, para visibilizar estos casos de violación de derechos de la naturaleza. Y quiero recalcar que la mayor parte de ellos tienen que ver o con el cambio climático, o con la explotación de hidrocarburos, o con la explotación minera. Esas tres grandes temáticas nos han hecho que podamos escuchar casos del norte global, del sur global, donde casi siempre fueron hasta las mismas empresas. La Chevron en Ecuador, aquí también, como vimos en la visita, la Shell, la BP en el Golfo de México, ¿cierto? La empresa Total, donde estuvimos en Francia, por el tema del cambio climático de los glaciares, y una cantidad de empresas mineras que están atacando y arrasando con el territorio de Cajamarca en Perú, de Mirador en Ecuador, también en la Guyana Francesa, el fracking que vimos justamente en el territorio Ponca de Oklahoma. Es decir, se repite este mismo patrón en todas partes del mundo porque es un sistema que se ha declarado en guerra contra la naturaleza. Y lo que buscamos en los tribunales, que son tribunales éticos, es escoger un panel, el primer tema, maravilloso panel que ustedes ven con nosotros. Nos falta aquí a Gabriela Cabezón Cámara, que también acompañó a la delegación. Es un panel de personas que tienen una trayectoria ética y moral impecable, que nosotros les llamamos para que sean un referente en la sociedad civil y que puedan
escuchar estos casos y emitir un veredicto que desarrolle y lleve adelante más casos de derechos de la naturaleza, que se empapen de este tema, que haya legislación, que haya legislación de OED, que haya tantos otros que podrían dar paso a que en Argentina se vaya a la par de lo que está ocurriendo especialmente en Latinoamérica con este gran impulso del movimiento de los derechos de la naturaleza. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar la palabra a Alberto Acosta. Antes me voy a presentar para quienes no lo conocen. Soy Nicole Cortés, soy integrante de la cátedra de la DEVIA como ayudante de cátedra en la materia de Ambiente y Mercosur. Soy abogada graduada en esta casa de estudios, integrante de Consciente Colectivo, que es una organización de activismo socioambiental. Así que, bueno, eso. Le doy la palabra a Alberto Acosta, que es economista ecuatoriano. Antes de ser nombrado ministro de Energía y Minas de Ecuador, fue investigador del Instituto Latinoamericano de Investigación Social, ILIS. También fue investigador y profesor. Es expresidente de la Asamblea Constituyente que reconoció los derechos de la naturaleza en Ecuador. Es candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Profesor universitario, conferenciante y autor de libros, son algunos ejemplos más de sus contribuciones inspiradoras a la comunidad global. Dando la palabra, también quería aprovechar, después de lo que pueda exponer, preguntarle también cómo fue el proceso de reforma constitucional en Ecuador, cuando se incluyeron los derechos de la naturaleza, y desde la Constitución sancionada, a esta parte, si considera que los derechos de la naturaleza son respetados o si la banda constitucional es. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Empiezo expresando mi enorme satisfacción por estar en esta facultad imponente, esta facultad que entiendo es un punto de referencia para la elaboración del derecho, para la discusión del derecho, para la disputa del derecho. El derecho es, sin lugar a dudas, un tema de permanente discusión. Y eso me parece que es un paso que debe ser eficientemente interpretado. Y voy a usar un término utilizado para plantear acciones. Empezaría hablando algo que me parece fundamental. Hasta hace pocos años veíamos como algo inimaginable que la naturaleza pueda ser sujeto de derecho. Pero eso comienza a ser una realidad en diversas partes del mundo. Y eso es una cuestión que nos obliga a entender que hay un tránsito de la naturaleza objeto a la naturaleza sujeto, que no solo implica tener herramientas para proteger la naturaleza, sino, como al final trataré de explicar, nos abre la puerta a un verdadero equívoco vertical. Parece que es muy importante también tener en consideración el hecho de que esto es producto de varias luchas, producto de varios procesos, y es un producto que no empieza recién en las últimas décadas, sino que tiene una larguísima historia y que deberíamos recuperar desde el punto de referencia. Igualmente dejo sentado, algo que me parece a mí fundamental, no confundir derechos de la naturaleza con derechos ambientales. Son dos cosas diferentes. Se complementan, se potencian, pero no es lo mismo. Son dos ámbitos diferentes a mi juicio que tienen que ser así considerados. Dos puntos básicos antes de entrar directamente en materia. Yo parto de la premisa de que para la mayoría de seres humanos de este rato es una realidad aceptar el colapso ecológico. Es cierto que todavía hay unos terraplanistas, es cierto que hay unos negacionistas, es cierto que gente que a pesar de que conoce estas realidades actúa como que no se va a producir ese colapso ecológico y que todavía puede haber tecnologías para resolver los problemas. Un segundo punto que me parece muy fundamental tiene que ver con la creciente conciencia a nivel global sobre los derechos de la naturaleza, sobre los derechos ambientales, la importancia de la naturaleza. Los seres humanos no podemos vivir sin naturaleza. La naturaleza, o lo que entendamos por naturaleza, puede seguir existiendo sin seres humanos. Y a partir de esa reflexión, que podría ser un egoísmo ilustrado, podemos llegar entonces a ver los avances que se han ido dando en las últimas épocas. Puntualizaría como una fecha referencial el año 1990.
2022 con la cumbre de Río de Janeiro, donde comenzamos a hablar de desarrollo sustentable. Pero mantuvimos una suerte de equilibrio entre sociedad, ecología y economía. Y hemos manejado ese esquema con el discurso de desarrollo y de sustentabilidad, que para mí es un oxímoron, pero no es el tema para la discusión. Vemos también que recientemente en Naciones Unidas se aceptó que los derechos ambientales son parte de los derechos humanos. Y veo también con mucho entusiasmo cuando se comienza a discutir este delito del ecocidio, que a mi modo de ver tiene un elemento antropocéntrico y un elemento biocéntrico. Está a caballo entre lo que podrían ser los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza. Pero entrando ya en materia, asumiendo que los derechos ambientales y lo que se ha logrado hasta ahora no bastan, me parece que es fundamental centrarnos en lo que significan los derechos. Para empezar, nos plantean la necesaria transición de visiones antropocéntricas a visiones biocéntricas o ecocéntricas. Así que deberíamos decir carentes de todo centro, porque en juego está la vida, y la vida siempre está interrelacionada, y no hay uno o poco centro. La vida es el centro permanente de toda la existencia de quienes estamos, seres humanos y seres no humanos. En segundo lugar, que es fundamental, es asumir que la naturaleza, todos los seres de la naturaleza, independientemente de su utilidad o de ninguna utilidad frente a los seres humanos, tienen un valor intrínseco. Y eso nos plantea entonces una cuestión muy radical, muy interesante. Y luego, habría que preguntarnos, ¿quién va a representar a la naturaleza? Esa discusión la vivimos en la Asamblea Constituyente de Montecristo. Yo recuerdo que algún asambleísta, años después, no tuvo ningún empacho en decir que los edificios también tienen derechos humanos, levantó la mano y me preguntó, ¿quién va a defender a la naturaleza? ¿Va a plantear usted, señor presidente, que vaya a establecer una suerte de comisaría de la roca, comisaría del perro, comisaría de los gatos, que reclamen sus derechos? No, es evidente que eso no es una pregunta que se sostiene. ¿Quién defiende los derechos de un niño recién nacido? ¿Quién defiende los derechos de una persona en tercera edad que ya está en sus últimos momentos y no puede ir directamente al hospital? En ese escenario, entonces, nosotros planteamos estos tres elementos fundamentales y me van a permitir que les lea el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución de mi país. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, su estructura y sus funciones y sus procesos productivos. Este es el punto medular de los derechos. ¿Y quién representa los derechos de la naturaleza? Los individuos. Está establecido en el artículo 71 de la Constitución. El artículo 72 nos habla ya de la restauración, que no se puede confundir con la simple reparación. La reparación puede ser a un grupo de personas o a una persona cuyo entorno, cuyo ambiente ha sido destruido. Se trata de una restauración a la naturaleza como sujeto de derecho. Y en ese contexto, entonces, nosotros también podemos ir avanzando en la lectura de algunos artículos, no lo voy a hacer, pero quisiera aquí señalar que este tipo de cuestiones son difíciles de aceptar. Muchas veces aceptar nuevos derechos resulta más complejo que saltar sobre la propia sombra. Recuerden ustedes lo que ha sido la lucha de las mujeres para conseguir los derechos. Los derechos están ahí. ¿Cuánto ha costado? Recuerden ustedes la lucha de los pueblos esclavizados, los afroamericanos, hasta que consiguieron derechos. En algunos países no se les emancipó, se les compró la libertad, se les manipuló, como fue el caso de Ecuador. Recuerden ustedes todo lo que significan las luchas de los indígenas para tener derechos. Y entonces esto es parte de un proceso que tiene que ver con la emancipación de los seres humanos. El derecho a tener derechos exige siempre lucha política. Ya lo mencionó aquí Natalia, aceptando de una u otra manera que las empresas, las corporaciones, las fundaciones tengan derechos casi equiparables a los derechos humanos. Yo creo que entonces en este tránsito de la naturaleza objeto a la naturaleza sujeto, estamos viviendo enormes transformaciones.
No quisiera yo aquí profundizar más en algunas cuestiones por falta de tiempo, pero naturalmente tenemos que preguntarnos si los derechos de la naturaleza han entrado realmente en la práctica del Ecuador. Todavía no tanto como a mí me gustaría. Y esa pregunta me hacían hace unos 6, 7 años, mi respuesta habría sido una enorme frustración. Pero ahora comienzo a ver que paulatinamente esos derechos son un elemento cotidiano de la justicia. Hay como 60 casos, la mayoría con sentencias favorables, y esto nos alienta, porque con ellos hablamos. ¿Quién habla de los derechos de la naturaleza en un estudio histórico, inclusive desde la Edad Media, cuando se le daba derechos a un ser que se había vendido a un niño para que acusarlo de enjuiciar de un tanto sujeto para sancionarlo porque estaba dominado por el demonio, según la lectura de la época? No hay otra lectura más interesante. Incluso desde la ciencia, diga hablar de Gaia y los reportes de James Lovejoy y de Lynn Margulis y de otros tantos científicos, puro ciencia. Hay otros reportes que yo también mencionaría aquí, que pueden ver más desde la visión religiosa. Desde Francisco de Asís, pasando por una serie de personajes hasta el Papa Francisco. El Papa Francisco en su encíclica acepta que somos naturales. No llega a ser una encíclica totalmente biocéntrica, pero se distancia del exacerbado antropocentrismo, como dice Francisco. Y ahí podríamos recuperar a Leonardo Boff de Brasil, un teólogo. Y podríamos ir a la historia. Lean a Baruch Spinoza, este brillante filósofo de hace más de 400 años, que hablaba de la natura natural, de la natura naturanda y no de la natura natural. La madre es natura, como decía. La natura se hace a sí misma. Nadie le hizo a la naturaleza. Y claro, fue expulsado de la sinagoga. Pero influyó a otro personaje que también habría que conocer, Hans Karl von Kardlowitz, un alemán que en 1713 acuña por primera vez el término de sustentabilidad desde la visión de la madre tierra. Y eso se puede llegar inclusive a los aportes de Alexander von Humboldt cuando habla que todo está relacionado. Diría que inclusive en la literatura podemos encontrar personajes interesantes. Italo Calvino escribe un libro en 1957, El Barón Ramón, que prefigura la conversación de un joven que vivía en los árboles con Napoleón Bonaparte y le recomienda a Napoleón incorporar en la constitución de la nueva república los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, etc. En ese contexto, el punto de partida de los derechos de la naturaleza en Ecuador no son estas reflexiones. El punto de partida son los pueblos originarios. Y esto me parece que cuando hablamos de Madre Tierra, de Pachamama, desde el mundo occidental lo utilizamos como una metáfora. Esa no es la realidad. La Madre Tierra no es una metáfora, es una realidad concreta y cotidiana. Quisiera seguir ampliando un poco esto, voy a cerrar en un quinto y último punto, hablando de por qué hablo de un giro copernicano. Immanuel Kant, ese filósofo alemán famoso, recogió este término de giro copernicano cuando planteó un cambio sustantivo radical en la filosofía, en la forma de hacer filosofía. Y hablaba de giro copernicano, remitiéndose a Nicolás Copérnico, que es el que nos hizo entender a los seres humanos que la Tierra no era el centro del universo, que no es que los planetas giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y esto provocó un cambio sustantivo. Yo sostengo que si realmente estudiamos los derechos de la naturaleza y no nos quedamos solo en los laberintos de la jurisprudencia y abrimos el escenario, estamos en portas de un verdadero giro copernicano. En ese contexto, habría que intentar volver a atar el nudo gordiano de la vida, como decía este francés recientemente fallecido, Bruno Latour. La vida provocó una ruptura fundamental. A un lado, la naturaleza, al otro lado, la civilización. Él dice que tenemos que volver a atar el nudo de la vida, que los seres humanos no podemos colocarnos figurativamente hablando al margen de la naturaleza, y menos vamos a asumirla como un objeto para apropiarnos, para privatizarla, para destruirla. Y en ese contexto, la pregunta que yo les haría a abogados, es: ¿quién da derecho a quién? ¿Qué es la naturaleza? Cuando en Montecristi, ese pueblo pequeño, le otorgamos derechos a la naturaleza, hicimos un ejercicio antropocéntrico.
netamente antropocéntrico. Nosotros estábamos dando derechos a la vida. Pero en realidad, quien nos da el derecho a la vida es la naturaleza. Y si aceptamos eso jurídicamente, la visión global cambia. Y tenemos que comenzar a replantearnos no solo la consistencia, sino la vida política. Porque aparecen otras formas de ciudadanía. Ciudadanía individual, ciudadanía colectiva, una meta ciudadanía ecológica, porque individuos y colectividades representamos a la naturaleza, nos lleva a cambiar la economía. Ya no podemos seguir sosteniendo ese triángulo de equilibrio entre economía, sociedad y ecología. No, la economía siempre tiene que estar subordinada a los seres humanos, pero seres humanos y economía tienen que vivir en equilibrio con la naturaleza. Y eso plantea la necesidad de la desmercantilización de toda la naturaleza. Dicho esto, la pregunta que me hago yo es, también desde una perspectiva cultural, que la naturaleza es una condición básica de nuestra existencia. Si la naturaleza es la base de nuestra existencia, los derechos colectivos y los derechos individuales, inclusive los derechos individuales de libertad, se garantizan con los derechos de la naturaleza. Sin derechos de la naturaleza, la libertad es una ilusión, es una quimera. No puede haber ni siquiera economía si destrozamos la naturaleza. Y para terminar, nosotros deberíamos avanzar ya no solo una declaración universal de los derechos de la naturaleza, sino una declaración universal de los derechos existenciales que conjugue derechos de la naturaleza y derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, también agradecer especialmente a Cristian Fernández, docente de esta casa, abogado, coordinador delegado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, también uno de los primeros ensayistas sobre derechos de la naturaleza en Argentina. Bueno, lo menciono porque con él inicialmente hicimos el primer vínculo para que esta actividad sea posible. A continuación va a hacer uso de la palabra Patricia Bonilla, que Patricia es defensora de los derechos humanos y de la tierra. Proviene del pueblo de Sarayacu, en la Argentina ecuatoriana. A lo largo de su vida, Patricia se ha dedicado a proteger a su comunidad de las violaciones de derechos humanos causados principalmente por la explotación petrolera y minera. En 2012 fue testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso histórico presentado en el año 2002 sobre los impactos de la explotación petrolera en su comunidad, el cual concluyó con la Corte pronunciándose a favor del pueblo de Sarayacu. En 2019 recibió el premio Pro de Activismo Medioambiental en España. En octubre de 2021 el premio de la Valentía y Liderazgo al NOVA en Estados Unidos. En diciembre de 2021 recibió el premio de Derechos Humanos al MOMI. Y recientemente el premio Olof Palme de Derechos Humanos 2022 por su liderazgo en la lucha por mejorar las condiciones de vida. Actualmente apoya y lidera el colectivo Mujeres Amazónicas dedicado a la protección del medio ambiente, pueblos indígenas, derechos de las mujeres y de la tierra. Patricia. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes. Gracias a la Facultad de Derecho de la UBA por recibirnos en este espacio. Yo quisiera compartir un poco la experiencia que tuvimos nosotros como pueblo indígena Sarayacu en el sistema interamericano, pero también de la lucha como pueblos indígenas. ¿Por qué quiero compartir este tema? Porque apenas me bajé del avión, me llegó un link de que aquí, en Mendoza, Argentina, estaban negando que los mapuches sean pueblos originarios de Argentina. Lo cual me llamó mucho a la atención, porque ustedes saben, como juristas, que los pueblos indígenas somos preexistentes. Estamos desde los inicios, mucho antes de la colonia y de todo. Y que nos nieguen, me parece una forma de tratar de tapar el sol con un dedo, que no se lo pueden hacer. Porque estamos existiendo, existimos y vamos a seguir existiendo en el tiempo. Entonces, empezando con esto, yo pienso que la lucha de Sarayacu se asemeja también a este tipo de situaciones donde siempre nos niegan a los pueblos indígenas, donde siempre nos estigmatizan a los pueblos indígenas, donde siempre nos criminalizan. Y nuestra historia empieza precisamente con una concesión petrolera argentina, que creo que ahora se dedica al tema del gas, que es la Compañía General de Combustibles CGC de la Sociedad de La Plata, Revolución. En el año 2002, la empresa argentina llegó con violencia a nuestro territorio. ¿Por
porque ya había tenido la concesión en el año 96, y esta concesión fue dada sin nuestro consentimiento, sin consulta y sin que nosotros estuviéramos de acuerdo. Y esto vino acompañado de militarización, pero con la venia del Estado, acompañado de militarización de la fuerza pública, tratando de dominar a un pueblo que sabía que tenía 1.240 personas. Pero tenemos una extensión de territorio que está en 144 hectáreas. Pues, ¿qué hace Saraya? Saraya se ve abocado a defenderse. Y a decir, no, este es mi territorio. ¿Cómo es que se les ocurre venir e invadir mi territorio? La empresa se vio obligada a abandonar, pero no sin antes enterrar 1,5 toneladas de explosivos en nuestro territorio, que hasta ahora están ahí como símbolo de mar. Porque descubrimos que ellos tenían un convenio privado con los militares de protección a la empresa, que eso no era legal. Logramos descubrir eso, denunciar, y después la lucha se da en un terreno judicial. En un terreno judicial donde teníamos 19 juicios por terrorismo, por sabotaje, por ladrones, por todos los delitos que pudo haber. Y nos enfrentamos en un terreno que no era el nuestro, porque nosotros no éramos abogados, juristas. Éramos pueblos indígenas que defendíamos nuestro derecho. Nos enfrentamos a la empresa, al gobierno de Ecuador, a toda la opinión pública que estaba tratando de satanizar un punto rojo en el mapa, el grupo subversivo de Saraya. Ese era como nos conocieron a nosotros. Y demostramos de que luchar se puede. Hace 10 años compartí esto con los mapuches. Les dije, sí se puede luchar. No se puede dejar mancillar nuestra dignidad. Hace 10 años, hoy me hicieron acuerdo, cuando regresé esta vez a Argentina, hace 10 años nos veniste a hablar. Y me hicieron recuerdo de lo que yo hago. Nuestra lucha empieza ahí y nos dimos cuenta que la justicia en Ecuador estaba viciada. Logramos ganar algunos procesos, conseguimos abogados de derechos humanos que nos puedan respaldar, porque nos acusaban de todo, pero al final la justicia en Ecuador no podía funcionar. Y en determinado momento, cuando fuimos atacados, cuando fuimos mancillados, cuando nos bloquearon las vías de acceso, nos tenían encerrados sin que podamos salir a ningún lado, logramos acceder a medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos. Y pensé, bueno, ay, por fin, vamos al sistema interamericano, por fin alguien nos escucha, por fin nos dan alguna protección, pero el gobierno del Ecuador se lucró como lo hacen todos los gobiernos. Es cualquier ONG que viene a decir, aquí no vienen a mandarnos en nuestro país, que tenemos soberanía. Y no hicieron caso al sistema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿se acuerdan que hace algunos años también estaban en campaña para destruir a la comisión? Que para mí es el punto de entrada para la Corte. Según nuestra experiencia, nosotros no fuimos a la Corte directamente, entramos por la Comisión Interamericana. Y en ese momento, continuaron con los acosos, continuaron con el bloqueo, continuaron con la persecución, con las amenazas a los dirigentes, continuaron con todo. Y hay un punto en que atacan a más de 250 personas de Saraya. Nosotros en ese momento tuvimos que enviar 10 vuelos de emergencia, avionetas, para poder evacuar a los heridos y demostrar que había habido esta agresión. No sabíamos a qué nos llevaba este enfrentamiento, solamente sabíamos que teníamos que defendernos, pero la comisión actuó rápido y pidió medidas provisionales a favor de Saraya. Esta medida sí nos ayudó, mucho más que la medida cautelar, porque la medida provisional es vinculante y por lo tanto hace un llamado de atención a los estados. Nosotros gozamos 10 años de medidas cautelares y medidas provisionales. Después de eso viene una serie de audiencias, porque la comisión no es que lleva nomás el proceso. La comisión, cada vez que decíamos, ¿qué pasa con nuestro paso? Decía, ¿qué están haciendo? Háganos acuerdo, ¿qué ha pasado en este tiempo? Háganos entender con estudios antropológicos. Y así mantuvimos el proceso. Pero no nos quedamos ahí, porque la valentía del pueblo indígena tenía que demostrarse. Nos movimos a Quito, fuimos a las radios, demostramos que no somos subversivos, sino un pueblo con cultura, con conocimiento, con arte, con dignidad, con arquitecturas propias. Tratábamos de demostrar al público de Ecuador
que éramos un pueblo digno y que éramos parte de un Estado-nación. En 7 años pedimos admisibilidad del caso de fondo en la comisión. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Y no hacen nada. Como dividen a los pueblos indígenas, llevan un montón de líderes indígenas a los que les han convencido que el desarrollo es la explotación petrolera para hablar en contra de los otros indígenas que son los que son el obstáculo en el desarrollo. Y entonces te ponen frente al indígena contra el indígena en las audiencias, inclusive internacionales como nosotros, para que nos peleemos ahí delante de los jueces internacionales o de los comisionados. Hicieron eso varias veces, nosotros hemos caído en su trampa, porque apuntamos de quién era la obligación y nunca nos callamos delante de ellos, podían decir lo que sea, pero nosotros apuntábamos al derecho, porque en nuestra lucha lo demostramos de que se enmarcó en el derecho. Al final tampoco aceptamos la solución amistosa, porque sabíamos que era una trampa y ya no confiamos más en el gobierno y en sus buenas soluciones amistosas. Pedimos la admisibilidad del caso de fondo y 10 años después acudimos a audiencia. Una audiencia donde fuimos de todas las generaciones, desde los niños hasta los ancianos. Una audiencia en que por primera vez la Corte Interamericana escuchó que la naturaleza tiene derecho, que las piedras sienten. Y lo hizo a través de mi anciano padre, que falleció hace un año a los 98 años. Les dijo, aquí uno puede hablar con la naturaleza. Yo hablo con la naturaleza. Inclusive las piedras que ustedes dicen que sin Dios tienen vida. Y les explicó a profundidad cuál era la relación de la naturaleza con él. Yo creo que fue la primera vez que la Corte pudo escuchar con tanta profundidad la explicación de un yacha, que es el sabio que conoce de la naturaleza, que es el que se comunica con la naturaleza, que es el que maneja el saneamiento de la naturaleza, que también ahorita están como ya poco a poco extinguiéndose a causa de toda esta globalización. Pero pensamos después de la audiencia, ahorita vamos a ver qué pasa, pero la Corte demoró 2 años más. ¿Y por qué? Porque el presidente del Ecuador dijo, no, señores de la Corte, vengan al territorio y verifiquen en sitio que lo que dicen es verdad. Y según los abogados, ellos no iban a llegar a la territorio, pero llegaron al territorio y verificaron in situ que todo lo que decíamos era verdad. Y un mes después la Corte sentenció a favor de Saraya, año 2012. Ganamos un juicio, un pueblo de 1.240 personas al Estado de Ecuador, expulsamos a la empresa y lo hicimos en el marco del derecho. La Corte sentenció de que nosotros no habíamos sido consultados y por lo tanto declaró como principio de derecho internacional la consulta libre, previa e informada. Se creó una jurisprudencia que está para toda América y que para nosotros es vinculante porque lo somete a estándares internacionales. Y en el estándar internacional de las sentencias de la Corte está el caso Saramaca, está el convenio del 169 de la OIT. Y es más, así los gobiernos se pongan de cabeza y nos digan que no es vinculante, nosotros decimos es vinculante para nosotros, porque si no, ¿qué espíritu tiene la consulta de ir a consultar si no nos van a hacer caso? Se pierde el espíritu de la consulta. Y es vinculante porque así lo establece el convenio y así lo establecen sentencias internacionales que son jurisprudencias. Ustedes como abogados lo saben muy bien eso. Entonces nosotros mantenemos eso. El gobierno de Ecuador ha cumplido varios de los puntos que pidió, que dispuso la Corte, pero no ha cumplido 2 puntos fundamentales. No ha podido extraer la 1,5 toneladas de explosivos sembrados en territorio Saraya. Alberto, cuando era ministro, lo intentó en algún momento, pero se le dijo que también era complicado extraer porque había algunos temas ahí que son de cuestión de visión de pueblos indígenas con la visión externa que no concluyen fácilmente. Ningún ministro después se ha interesado más en tratar de extraer los explosivos. Fue fácil ponerlo, lo difícil es remediarlo. Tampoco ha habido una adecuada ley de consulta libre, previa e informada que tenga que ver con el consentimiento. Hay una ley que por ahí han hecho a medias que nosotros no reconocemos como legal. Nosotros sí hemos elaborado una ley propia para nosotros, un tema extractivo para fuera de nuestra ley de consulta. Y si no nos hacen caso, nosotros nos acogemos a nuestro principio de autodeterminación como pueblos originarios y hacemos valer nuestro derecho dentro de un marco de derecho internacional. Esta es nuestra historia. Esto es lo que hemos hecho. Y así hemos llegado a generar, de alguna manera, un estándar que puede ser aplicable en otros lados. Pero también no nos quedamos ahí.
tratamos de animar a otros pueblos que defiendan la naturaleza. La esencia básica de los pueblos indígenas es la relación con su territorio y la naturaleza. El conocimiento más puro que pueden tener los pueblos indígenas es esa esencia de conexión con la naturaleza. Si nosotros perdemos esa esencia, dejamos de ser indígenas y seremos cascarones. No podemos perder la esencia. Podrán decirnos románticos, podrán decirnos lo que sea, pero esa es nuestra esencia. Para nosotros la naturaleza siempre tuvo derechos. Para los turistas, para la gente, para las empresas, para los gobiernos, existe el derecho de la naturaleza como está establecido, para que lo puedan entender. Pero para nosotros la naturaleza siempre ha tenido derechos, tendrá derechos y sigue teniendo derechos. Bueno, creo que ya estoy casi con el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo quería compartir esta experiencia por la preocupación de lo que hemos visto en Vaca Muerta, porque nos duele lo que pasa en Vaca Muerta. No es ajeno, y no porque solo soy indígena, sino porque la tierra es una. Los hombres nos hemos puesto barreras y fronteras, y nos hemos puesto límites, pero la tierra es un solo cuerpo y estamos conectados. Y lo que pase allá nos afecta a todos, y seguramente nos está afectando a nuestras pequeñas células, de alguna manera, que las células de todo el mundo. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Joelina Natalia Martínez, de Colombia. Es una joven lideresa socioambiental colombiana de 22 años. Nacida en Puerto Wilches, Santander, lugar donde Ecopetrol y ExxonMobil pretenden incorporar pozos de fracking, ha luchado por la protección del río Magdalena y los ecosistemas que conforman el complejo de humedales de la región de Magdalena Medio. Ha colaborado en acciones para visibilizar la problemática que el extractivismo ocasiona en áreas de importancia ambiental y en fomentar la relación positiva de las comunidades con los territorios cálidos. Es actual consejera municipal de Juventudes electa por voto popular, es integrante de la Alianza Colombia Libre del Fracking y ganadora del premio francés para defensores de derechos humanos y medio ambiente, Iniciativa Madre. Sí, paso a aprovechar un poco también para preguntar cómo es defender los derechos en el territorio. Defender derechos definitivamente es complicado, porque en los países de derechos es donde más se plantean. Pero quería iniciar con algo que me llama mucho la atención, que una vez empezamos a hablar en Colombia, y es más como un poema, pero también un llamado a la conciencia propia de los abogados y las leyes, pero de las leyes de la vida mía, de la vida propia, de la vida pasajera, pero sobre todo de la vida que se queda. Siempre necesitamos, ¿no? Creo que hablar de cómo se defienden los derechos es complejo, porque a veces ni nosotros, o bueno, en mi caso particular, mi propia vida, siento que a veces no he podido defenderme ni a mí misma de muchas cosas, como cuando empezaron a llamar a mi territorio un territorio de sacrificio, claramente antes de que yo naciera, porque seguro me hubiera peleado durísimo por no permitir que ese nombre fuera impuesto, pero estuvo antes de que yo llegara y espero que la vida me permita que esté solamente ese nombre hasta que yo también prevalezca. El río Magdalena es uno de los ríos, es el río más grande de Colombia. Para mí, es una madre, es una vida, lo es todo. Es esa que siempre nace, que siempre te teje, que siempre te arrulla, que siempre la vida permite, pero sobre todo también es aquella que te da todo. Nunca te quita nada. Y si en algún momento ya no está, la gente es consciente de que la vida puede terminar. Creo que ninguno de nosotros, los habitantes de este río grande, imponente, bravío, altivo, que se ve con arreboles como naranja y luego se ve azul, pero que en su fondo más oscuro es morenito, es el río Magdalena. Es el río al que alguna vez quisieron ponerle más de 8 o 18 represas, porque como era tan bravío y como era tan altivo, necesitábamos algo que nos diera, ¿no? Aparte de que siempre nos regaba de vida y que siempre nos daba el pescado, tenía que darnos energía. Eso fue algo que nos vendió un gobierno,
le envió a los pescadores, que ellos no querían, pero un día, sin avisarle a nadie, y pues la tormenta lo avisara, cerraron con puertas y nosotros nos quedamos en frío. Por primera vez en siglos, en años, alguien por primera vez veía el fondo de ese río que es moreno, que es negro, que se asume imparable y que también se desborda. Recuerdo que mi papá lloraba, mi papá es pescador, y mi mamá lo acompañaba, y mis otros tíos también. Y como si la vida fuera misteriosa, pero esos designios que siempre da, creo que hubo como una gran farsa caravana de pescadores con antorchas y velas llorando alrededor de una orilla que ya no era ribera, que ya no había río y porque ya no había vida. Y todos ese día pedían una sola cosa, católicos, cristianos, ateos o lo que sea, le pedían a la vida que le devolviera su río, el río que hoy ya no podían ver. Era increíble. Yo tenía menos años de los que tengo ahora, pero es un recuerdo que siempre se ha quedado en mi propia memoria y en mi propia vida. Cuando a nosotros nos empiezan a llamar territorio de sacrificio, obviamente no nos preguntan, pero sobre todo asumen que no solamente las personas, sino más bien el territorio mismo tiene que ser sacrificado como si a nadie le importara. Porque ¿qué importa la vida cuando tenemos energía? ¿O qué importa la vida cuando tenemos gasolina? A nadie le importa. Y si nos importa, es mejor hacernos de un lado, poner los tapones para que no nos haga ruido la gente que algún día dice: sin ese río, sin esa tierra, sin ese árbol, no podemos vivir en este territorio. De hecho, ya no sería un territorio. Cuando a nosotros nos empiezan a llamar territorios de sacrificio, no hay una ley marcial ni siquiera que nos ayude y nos acompañe, que nos brinde alguna información de lo que eso siquiera significa. Pero hay una realidad que es más dura, y es que cuando a un territorio se le domina así, la gente también empieza a ser sacrificada porque empieza a sentir algo muy duro que yo y que otras personas hemos sentido y se llama desarraigo. Una cosa es pelear por un territorio estando con el territorio. Otra, peor, es pelear por un territorio estando fuera de él. Pero aún más es condenante pelear por un territorio cuando ya no hay territorio. Eso es terrible. A muchos nos ha tocado, pero afortunadamente también muchos nos hemos sobrepuesto. Las orillas o las riberas de los ríos, en particular, y voy a hablar de agua así netamente, no soy técnica, pero las riberas de los ríos es algo a lo que poco o nada se le ha dado importancia, porque parece no importarle a nadie, porque en realidad ¿qué es una ribera? O más bien, ¿qué es un río si no se le puede perforar, si no puede brindar agua para que una perforación prevalezca, o si no puede detenerse para que la energía fluya? Es un río inservible a los ojos de muchos, a los ojos de los que ven solamente dinero, en los ojos de los demás y en las comunidades, cuando estas ven vida, cuando ven toda su vida tejida alrededor de ellos. Hay algo a lo que yo misma empecé a llamar la memoria del agua, la memoria que se teje, la memoria que prevalece, pero sobre todo la memoria que siempre ha estado, la que ha estado antes de nosotros, pero que nos brinda sin lugar a duda esa memoria que nosotros mismos vamos a seguir teniendo y que vamos a seguir dejando y heredando, porque el río no es algo que se detiene y que te espera los 100 años que has de vivir. Tienes suerte, tal vez menos. El río es eso, que se va y se va hacia el mar, pero como si fuera mágico, luego regresa también, porque eso es la misma tierra y es la misma vida. Yo soy particularmente de la Alianza Colombia Libre de Fracking, una organización, una plataforma que tiene a otras organizaciones de base. Que un día alguien mágico, le agradezco mucho, ella, él, todos los que fueron, decidieron oponerse al fracking en Colombia, con mucho pesar, mucha ayuda, sobre todo teniendo un nivel alto de desinformación, porque no se nos citaba a nadie. No se dan cuenta que cuando el fracking llega parece solamente saberlo la empresa y el gobierno. De resto, a nadie le importa lo que pasa con el fracking, más allá de regalías, mucho dinero y una Dubái que guía en territorios pobres. Pero que, oh sorpresa, lo que sigue pasando es que se sigue empobreciendo el territorio, se siguen desplazando comunidades, se desplazan los ríos. Un asunto muy particular que dije la primera vez que me dio risa, y era que
El fracking en Colombia se ha llamado de muchas maneras, pero se llamó fracking, se prohibió, el Consejo de Estado dio un principio de precaución para que no se explotara el fracking en Colombia. Luego dijeron, bueno, está bien, si no es fracking, pues vamos a hacer el experimento del fracking, entonces se llamó Proyectos Piloto de Investigación Integral, y ahí es donde yo entro, en un territorio biodiverso, en una región aún no biodiversa, que es la del Valle Medio, el Magdalena Medio, en donde hay especies endémicas propias de la región, donde hay culturas, donde hay negros, donde hay afros, donde hay madres, donde hay niños, en un río que se hace imponente y unas montañas y unas serranías que parecen nunca desaparecer y que ojalá nunca desaparezcan, en un sol que se esconde todos los días, que nos brinda los mejores atardeceres del mundo, porque si los argentinos son mejores en muchas cosas, nosotros, por supuesto, tenemos el mejor atardecer que se da entre esas serranías de San Lucas, en el territorio de Puerto Rico. Ahí la gente, sin saber mucho, llamándolo mal al fracking, porque le decíamos fracking, empezamos a luchar en contra de él. Y no decíamos, es que el fracking se fractura y luego horizontal, vertical, lo que quieras. Decíamos, el río Magdalena salió, que todos debemos cuidar. El manatí, que viene de las Antillas, dicen muchos, es un animal que debemos cuidar. Esas especies que tenemos en Puerto Wilson debemos cuidarlas. Yo no creo que a ninguno le guste un atardecer entre machines, y empezamos, y ha sido duro, sigue siendo duro, pero lo vamos a seguir haciendo. Ya ahorita, les contaba la historia del fracking, no se llama tampoco Proyecto Piloto de Investigación, ahora tiene otro nombre. Después se llamó yacimientos no convencionales, y ahora se llama yacimientos no convencionales para extraer gas asociado a mantos de carbón, porque las leyes parece que se hacen, pero también se reinventan. Y con las leyes y los abogados, estoy segura que todos vamos a lograr muchas cosas, pero los territorios van a seguir en esa ley de la propia vida, la que se teje, la que está, la que nace, la que parece intemporal, atemporal, y la que por supuesto va a seguir aún después de que nosotros estemos. Gracias. Sí. Feliz. A continuación va a hacer uso de la palabra Enrique Viale. Enrique es abogado ambientalista, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde además realizó estudios de posgrado y se especializó en Derecho Ambiental. En 2004, el año que viene se cumplen 20 años, fundó la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y forma parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño a la composición ambiental y recorre tanto el país como América Latina acompañando luchas ciudadanas y asamblearias. Es autor de diversos libros y artículos especializados en desarrollo, política, derecho y justicia ambiental, entre ellos Al desarrollo y el colapso ecológico que llegó, escrito junto a la socióloga de Pampa, y fue asesor legislativo del Senado de la Nación y actualmente es consultor ambiental y comunicador en radio. Así. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, casi noche. Me encanta estar acá. Yo estudié acá, Rafa. Recibí en el 2000. Nací en Ferri. Hace muchísimos años. Y en ese momento hicimos el posgrado. Por eso, bueno, Leila, gracias que puede estar Leila Devia, profesora, conozco hace muchísimos años, de esa época. Era las primeras docentes en realidad, un posgrado se llamaba régimen jurídico de recursos naturales, casual. Llamaba así. La única materia que tuve yo acá en la facultad era régimen jurídico de recursos naturales, también de Pigretti. Pero bueno, no sé si hay gente más vieja acá, por lo que les puedo decir, estudiándose a Pigretti, en mi época era derecho agrario, claro, minero, son de... No, en esa época, esto era de avanzar. La mayoría de las facultades del país tenían derecho agrario y derecho minero. ¿Cómo? Incluso, bueno, el contrabandero era cómo poseer una mina, como el rifle sanitario, me acuerdo. Bueno, era todo eso. Derecho ambiental, la verdad que era alguien que intentaba, incluso en el posgrado, bueno, gente como Leila,
Tevia, Silvia Coria, daban derecho ambiental, pero superficialmente, porque en realidad el posgrado se llamaba así. Recién hace unos años, no hace tanto, bueno, a llamarse de derecho ambiental, empezaron a cambiarse los nombres. Hoy estamos con Leo Veloso, que es el presidente de la comisión, es diputado de la Comisión de Recursos Naturales. O sea, actualmente, en 2022, se llama Comisión de Recursos Naturales. En el Senado sí se había podido cambiar, y el ambiente. Pero igual siempre con una visión antropocéntrica. Y en ese posgrado que fundamos, compañeros y compañeras, la Asociación Argentina de Abogados y Abogados Ambientalistas en el año 2004, cuando estábamos terminando. Pero bueno, sigue, el sainete de esto sigue. Acá hay una materia que se llama minería sustentable. Wow. Un oxímoron en sí mismo. Hay una materia actualmente. Es muy complejo el tema de los derechos de la naturaleza en nuestro país. O luchar con los derechos de la naturaleza. La modernidad, bueno, lo dijo Alberto antes, la modernidad nos alejó de la naturaleza, nos puso como, digo, a los seres humanos, y la puso como un objeto de dominación y conquista. A partir de allí, no hay ninguna limitación de esa visión filosófica en ninguna de las visiones económicas, ni socialistas, ni capitalistas, para tener la naturaleza en ese sentido. La economía, por supuesto, acompañó eso, los economistas de Alberto son responsables de lo que está pasando, pero el derecho también acompañó esa visión, por supuesto, esa visión de la naturaleza como algo alejado, un objeto de dominación, conquista, e incluso con esa visión de que es posible de satisfacer de necesidades de forma infinita. Eso es posible. Toda la construcción del derecho, nuestro Código Civil, ingenio, actualmente un poco más moderado, pero la naturaleza es una cosa. Tiene la apropiación privada, y como tal, no puede hacer prácticamente lo que quiere. Por supuesto, esto es muy largo, para que haya, para varias clases o varias charlas, a partir de la década del 70, todo lo que ustedes ya saben, porque acá son todas especialistas, empieza el derecho ambiental a nivel internacional a crecer a través de encuentros internacionales y empieza en distintos países a meterse el derecho ambiental. Pero el derecho ambiental en sí mismo es absolutamente antropocéntrico. Tiene la naturaleza de la misma manera, lo que dice, bueno, tenemos un límite, nace el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Un poco ahí me acordaba, ¿quién decía el tema de adjetivizar el desarrollo? ¿De Blanco? Aníbal Quijano. Aníbal Quijano dice, claro, empezar a ponerle apellidos al desarrollo. Con la idea de mantener la idea del crecimiento ilimitado, le empezamos a poner apellidos al desarrollo. Entonces, fíjense, desarrollo, podríamos estar 10 minutos, un juego como Feliz Domingo, cada uno podría decir desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo a escala humana. Podríamos parar nunca, porque la idea es sostener esa idea del concepto de desarrollo como sinónimo de crecimiento ilimitado. El propio concepto de desarrollo sustentable, de la cual nosotros somos muy críticos, muchos años, es un concepto antropocéntrico que mantiene la idea esa de como si fuese posible crecer de forma ilimitada. Y el derecho, que acompañó toda esa visión, incluso con la llegada del derecho ambiental, que por supuesto es importantísimo, con la incorporación de principios que cambiaron la lógica la lógica tradicional del derecho, el principio preventivo, el precautorio que invierte la carga de la prueba. Cada juicio, nosotros tenemos la suerte de investigar, pero a la vez también de litigar mucho, digamos muchísimo. Y cada vez que tenemos que poner el principio precautorio, ¿no? es muy difícil, porque es cambiar una lógica. El derecho en América Latina y en Argentina en particular es el derecho. El derecho es cómplice del requerimiento. Es cómplice. Y esta facultad también es, y todos somos cómplices de no poder pensar de otra manera. La mayoría de la estructura que sostiene el extractivismo es a partir del derecho. La minería ni hablar. La famosa reforma
solo el Código Minero del siglo XIX, una primera ley de la nación, era otra lógica, era hace 2 siglos, pero la famosa reforma y la ley de inversiones mineras de la década del 90 permitió todo el entramado de saqueo y devastación ambiental que es la ley, derecho. El Tratado de Complementación Minero Argentino-Chileno, único en el mundo, único. Acá a veces se lo da como si fuese algo como único, como algo bueno. Que crea una especie de tercer país sobre la cordillera. Pero el tercer país, que sería el país Barrick Gold, decimos todo, porque era el primer emprendimiento. Si tiene bandera, Barrick Gold tiene bandera, tiene fuerza de seguridad, tiene territorio, tiene como fronteras. Era lo que hacía este tratado, que lo que hacía era borrar la jurisdicción, las fronteras en la cordillera para entregárselo a las mineras directamente. Claro, porque había yacimientos mineros que compartíamos con Chile y para ellos no iban a hacer aduana cada vez que pasaban. Entonces era entregarle directamente. Ese tratado está vigente. La ley de inversiones mineras está vigente, nadie se animó a tocarle, dice que establece la serie de excepciones impositivas y financieras, como no tiene ninguna otra actividad en Argentina y en América Latina. Que fue escrita además por la misma lapicera en Chile, no es casual. Eso es lo que permite, eso nadie habla, creo que no se habla. Nosotros teníamos, yo tuve la suerte de trabajar con Pinos, Lanas en el Senado, y teníamos proyectos para todo esto. Nunca, pero ni se trató. Ni siquiera lo ponían en discusión en asesores de la comisión, a ese nivel. Así que el derecho tiene una complicidad muy grande en todo, el petrolero también, se establecer una serie de leyes relacionadas con el petróleo, con la cuestión de la utilidad pública en materia minera, que hace que cualquier derecho, incluso hasta cualquier derecho, sea casi borrado en aras de las grandes corporaciones mineras. Y que generan, digo, por eso nosotros estamos hace mucho tiempo, el primer proyecto de Derecho a la Naturaleza de la Argentina lo presentamos con Pino en el año 2015. Se presentó 2017, 2019, 2021, y ahora se va a presentar de nuevo en el 2023, nos dijo Leo Grosso. Está continuando Leo Grosso. Leo Grosso. Obviamente que tampoco, me acuerdo la primera vez que tratamos el proyecto de Derechos de la Naturaleza como sujeto de derecho en la Comisión de Ambiente del Senado, y que era todos los asesores que son abogados, absolutamente especializados, de abogados, no todos abogados, pero algunos técnicos, era un chiste atrás del otro, que era argentino, mucho peor. Pero que tiene una similitud también, como se reían, se burlaban de los derechos de las mujeres. Pero tiene una lógica muy parecida. El chiste de ese machista, que ahora ya no está bien visto, pero hasta hace muy pocos así. Pero bueno, ¿vos qué querés que las mujeres sean? Y esto también, ¿qué va a ir un árbol a tribunal? Bien argentino. Que un árbol vaya a tribunal y era tomado a risa, permanentemente. He dejado de lado, por supuesto, no se podía avanzar. Había intereses más importantes que decían, no, esto que no avanza. Los derechos de la naturaleza, por eso, no es solo, y para mí es muy importante, no es solo un cambio ético de visión con ella, la naturaleza de la cual formamos parte. Nosotros somos la naturaleza de la naturaleza. Sino también que viene a romper, tiene efectos bastante muy prácticos. En el sistema mundial actual, el sistema económico actual, te privatiza todo. Te privatiza la abeja, te privatiza la miel, y también el acto de polinizar las abejas. Esa es la vuelta de tuerca que se está haciendo ahora. Porque no son solo los bonos de carbono, que también existen, sino también que la polinización de las abejas había entrado en la bolsa de hace unos años. Así. O sea, el acto de polinizar. Las funciones básicas de la naturaleza están entrando en el mercado. Los derechos de la naturaleza lo que hace es sacarte del mercado. O sea, la naturaleza no es una cosa, es un sujeto de derecho y por lo tanto es luchar contra esa mercantilización de todo. Entonces
es muy importante. No se trata de una naturaleza intocada. Tampoco tienen mucha relación el primo hermano de los derechos animales. No es lo mismo. Los animales protegen individuos, individualidades, la orangutana sandra, o, les digo por el caso famoso de la orangutana sandra. Los derechos de la naturaleza defienden colectividades, ecosistemas, que las funciones de la naturaleza sigan existiendo. Ese es el gran peligro ahora, el colapso ecológico. Lo que ha hecho es eso, que incluso recursos, entre comillas, considerados renovables ya sean potencialmente renovables. Entonces, los derechos de la naturaleza defienden que una especie siga existiendo. Con esa lógica, junto a Greenpeace, hace unos años hicimos, y todavía sigue en marcha, una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandando a 4 países de Argentina del Gran Chaco argentino, del ecosistema del Gran Chaco, el Chaco, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero, en nombre de representación de la especie yaguareté. No del yaguareté Pepe o como se llama, de uno, sino de la especie yaguareté que está a punto de desaparecer. ¿Saben cuántos yaguareté quedan en el Gran Chaco argentino? 20 ejemplares. ¿Por qué? Su ecosistema está desapareciendo, son muy territoriales. Por el desmonte de la soja transgénica fundamentalmente. No solo eso, el agronegocio, también la ganadería, etc. Ni siquiera la casa es menor, sino que es el desmonte, que destruye su territorio. En ese marco fuimos, en nombre de representación a la Corte, del yaguareté, la especie yaguareté, pidiendo que quiere seguir existiendo. Que quiere que su territorio sea protegido para poder seguir existiendo. Con esa causa lleva 2 años. El año pasado la Corte había anunciado que iba a llamar a audiencia pública, ¿se acuerdan? La que hizo la del cannabis, que hizo la del derecho al olvido, y había anunciado públicamente, lo habían hecho además oficialmente, que iba a ser la causa esta, una de esas famosas audiencias públicas. Nosotros habíamos hablado además con compañeros y compañeras de toda América Latina para que hagan amigo, que se abra amigo. ¿Qué será? Podría ser amigo, no sé si hace amigo. Bueno, se me ocurrió ahora. Pero bueno, la Corte fue un cajón en el marco de estas peleas que ya saben que existen entre gobernadores del gobierno, Corte, nos pegamos en el medio. Es una causa interesantísima para no solo la cuestión de si Yaguareté podía ir a la Corte, el tema de la capacidad está resuelto. Lo dijo Alberto, pero digo, que el mejor lo explica es Ramiro Ávila, un jurista, y además que fue de la Corte Constitucional de Ecuador, y además fue fiscal del tribunal, que tiene varios libros, y lo explica muy bien, digo, para los abogados y abogadas que quieran profundizar. Ramiro Ávila Santa María, tiene varios capítulos sobre la capacidad. La verdad es que el derecho lo tiene recontra resuelto con niños, menores, es decir, con un montón de situaciones, los discapacitados, que no pueden, que no tienen capacidad para... O sea, eso está resuelto. Está resuelto en el derecho ambiental, además, ¿no? Que están todas las organizaciones pueden ir. Y de alguna manera también, nosotros decimos en este escrito, como algunas cosas también de Rafa y de Valeria Berro, que en nuestro derecho se puede decir que tácitamente están reconocidos los derechos naturales. Obviamente de forma muy tibia, no abierta, pero... y una es cuando habla del deber de recomponer, la propia Constitución habla del deber de recomponer el ambiente. Es decir, que no es necesario la afectación ni a personas, ni a sus bienes para que actúe la justicia. Es un poco lo que Alberto habla, que son medio escrito, otra cosa, el tema de diferenciar la justicia ambiental de la justicia ecológica. Que es un poco lo que hizo la Corte perdón que me voy, perdón a las extranjeras que no saben de esta causa, pero en la famosa causa Riachuelo, la causa Mendoza, donde la Corte dice, bueno, en las cuestiones de las afectaciones a las personas, que vayan a un juicio normal como cualquier otro. Era un río muy contaminado, tenemos ríos más contaminados que el y tenemos que dar vuelta a todo, a los y las jóvenes, acá adentro. Esta facultad es muy conservadora, y hay que dar vuelta las visiones que existen ya muy viejas, incluso dentro del derecho ambiental.
no tengamos miedo de algo de esto, porque esto está pasando en todo el mundo. Los derechos de la naturaleza es un concepto que está creciendo muy fuerte y que revoluciona. Bueno, es el momento que lleguen también a esta gran casa. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Adriana Martínez, abogada y escribana graduada en esta casa de estudios, magíster en ambiente humano en la Facultad de Derecho, es profesora de posgrado en la Facultad de Derecho también y en otras universidades, profesora extraordinaria consulta de la Universidad Nacional de Luján. Realizó varias publicaciones, entre ellas la protección jurídica de la naturaleza y el surgimiento de nuevas categorías de sujetos, en coautoría con Diana Marcelli, en agosto del año 2019. Directora, codirectora e investigadora del proyecto de investigación del programa de proyectos integrados de desarrollo de ciudades sostenibles del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Es directora del programa de actualización en Derecho de la Naturaleza en la Facultad de Derecho de la UNA. Tiene la palabra. Buenas noches y gracias por abordarnos hasta esta hora. Lo asimismo, gracias a las exposiciones que escuchamos hasta ahora. Ahora, yo lo que trataría de hacer es empezar a responder, sin responder a lo que excelentemente respondo cada uno de ustedes, sino a pequeñas preguntas de mí. Nuestra primera expositora nos dijo algo así como, para que lo entiendan los abogados, o sea, que es importante. Entonces, por eso uno, en el currículum que nuestra presentadora en este momento resumió bien, ahí está la respuesta, y no fue una iniciativa solamente mía, sino que fue una iniciativa fundamentalmente de ella, la persona de Leila Devia y la persona de Ciclano. Ustedes se dan cuenta que están hablando ahí de un programa de actualización en derechos de la naturaleza. Esto es la respuesta, así como el colega acá recordaba de cómo fue el tránsito de los recursos naturales al derecho ambiental y toda una generación, empezó a haber otra manera, otra problemática completamente diferente, y nacer un bien jurídico, fíjense, el bien jurídico, ¿no es cierto? Estamos cercanos a las cosas, ¿no? Un bien jurídico que era el ambiente. Ya el ambiente, ni siquiera hablamos de naturaleza, el ambiente se pensaba como un bien jurídico. Fuimos evolucionando, y entonces lo que queríamos completar en ese espectro, que realmente ustedes saben que nosotros tenemos no solo el grado por las 3 cátedras, sino que también el posgrado, especializaciones y demás, hacer un panorama desde el otro punto de vista de los derechos de la naturaleza. Entonces, les comento un poco qué es lo que pensamos. Y por suerte, creo que nosotros pensamos en nuestros expositores. Y les explico por qué. Porque al comienzo, y para tratar de ver cuáles son los fundamentos que vienen de distintas voces, de distintas etnias, de distintas tradiciones y de distintos estudios. Entonces, en un primer bloque, lo que nosotros tratamos de ver, cuáles son las teorías desde las ciencias duras, ¿sí? Y ahí estamos hablando de ecología profunda, quizás de la trama de la vida, que estuvimos haciendo algunas citas al respecto de Gardner. Una hipótesis, lo que es una teoría. Y ahí estamos hablando de lo que nos trae esa interdisciplina necesaria, no solo para el derecho ambiental, para el derecho de la naturaleza. También, entonces, receptamos de dónde surgió desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de las teorías jurídicas, y ahí sí hablamos del interés de la vida, del biocentrismo de Rúbinas, podemos hablar del utilitarismo de Stinger, que no solamente justifica por ahí la personalidad jurídica de los animales, sino de los animales en particular, de esa orangutana Sandra, o de todos los otros que hemos tenido como antecedentes en nuestro país, antecedentes que hay también anteriores en Brasil, muy interesantes, pero no es nuestro tema, ¿no es cierto? Acá vamos a hablar de lo que se refiere para que no haya esa diferenciación entre los seres vivos,
Entonces, que no sea un especificismo, es decir, las especies se dividen y no todas tienen el derecho a subsistir, no todos tienen el derecho a la vida, no todo tiene valor en la vida desde ese punto de vista. Pero después pasamos directamente a ver cuáles son esas teorías ancestrales, eso que tan entusiasta, sincera y profundamente nos han impuesto. Y no solamente que nuestros indígenas latinoamericanos, sino que me acuerdo de los maoríes y sus ríos, que no solo se les reconoce personalidad jurídica a un río, se está reconociendo a los maoríes, se está reconociendo una cultura. De la misma manera que si bien Colombia no lo tiene en la Constitución tan expresamente, de cualquier manera los tribunales reconocen que esa Constitución reconoce los derechos bioculturales. Ahí está relacionando los que están en carne, tan bien encarnados, nos estuvieron diciendo de cómo se relacionan con la naturaleza y con todos sus elementos. Y después, ya que estamos, también le preguntamos a los economistas para que nos justifiquen cuál es la visión económica de los derechos de la naturaleza. Eso fue en un interdisciplinario que tenemos, para verlo después desde el punto de vista de la geopolítica y ver cómo ahí también se puede enfocar. Y después recorremos. Recorremos porque antecedentes desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho nacional, pues sí, del derecho nacional no cabe recorrido, recorremos las constituciones latinoamericanas, pero también recordaremos, como muy bien también lo hiciste vos, cómo tener un derecho para nosotros completamente diferente y de cómo en Estados Unidos, desde las comunidades más cercanas, hay una relación más directa con la naturaleza y con lo que es encarnar su territorio, se ha reconocido estos derechos, pero tratar de preguntarle a la Unión Europea qué hizo al respecto. Y ahí sí es importante lo que se estuvo mencionando del ecocidio, porque en este momento está en discusión y en debate el ecocidio y su reconocimiento. Y después, cuando llegamos a la jurisprudencia, después de recordar la importancia de la participación de los distintos sujetos y de las distintas organizaciones, tratamos de ver qué pasó en el judicial, pero también estudiamos lo que ustedes estuvieron referenciando, esos tribunales éticos, no solamente los tribunales con valor desde el punto de vista del reconocimiento jurídico de su sentencia, de ese valor ético que tiene la sentencia por el valor ético de los representantes. Y después caemos en Argentina. Y como caemos en Argentina, me gustaría completarme un poquito lo más brevemente posible, que es la última unidad que nosotros tomamos, que va buscando como queremos enfocar y queremos buscar que haya más gente que comprenda lo que estamos hablando de los derechos de la naturaleza, que es la naturaleza como todo, como ese macro sujeto, y también los derechos de cada uno de los componentes de esa naturaleza. Por eso lo de los ríos, por eso esos anticipos de las declaraciones sobre los derechos de los ríos, pero también de los procesos. Y ahí caemos en algo. Y vos dijiste, tímidamente alguna cosa hay. A mí me enseñaron mucho antes que vos, porque soy más vieja. Y no hay ninguna duda, señores y señoras, y todos ustedes, da la casualidad que yo ingresé a esta casa de altos estudios en el año 1970. Y me fui con los títulos de grado que dice ahí en el 76. Entonces, ¿qué es lo que pudimos aprender en esa época cuando teníamos muchas menos herramientas que el que usamos? ¿Qué hacemos en un periodo intermedio con aquello que hay para lograr el objetivo último, que es el pleno reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que podemos discutir si vamos a la discusión de cada persona, sujeto de derecho, que es, bueno, dejemos la persona, sujeto de derecho. Queremos ir por ahí, sí, con esos proyectos legislativos que, por supuesto, trataremos de analizar y de discutir si hay interés en este programa. Pero fundamentalmente, ¿qué tenemos? Vos mencionaste el artículo 41 y lo viste desde el punto de vista de los derechos colectivos junto con el 43 por la representación. Vos sabés que hay algunos colegas que mencionan algo, en ese sentido los hijos, que interpretan que cuando dice todo habitante tiene el derecho, habitante, ¿qué es habitante? La orangutana Sandra, el río, el ambiente
de ser respetado independientemente del valor. ¿Qué pasa? 1982, eso estaba dicho en ese momento. Cuando se reconoce por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ese derecho al ambiente previo al reconocimiento de la ONU muy reciente, en ese momento y en ese momento particular, también se está diciendo que ese derecho al ambiente es un derecho muy particular, porque más allá del derecho de los individuos, es el derecho a la subsistencia de cada uno de sus elementos. ¿Por qué lo digo? No para conformar, no para tratar de conformar a nadie, sino que simplemente siento que el trabajo que ustedes estuvieron relatando hizo cuñas. Esas cuñas nos van a abrir los caminos como para llegar al pleno reconocimiento de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, a pedido de la Secretaría de este excelentísimo tribunal, voy a comentar muy brevemente lo que estuvimos haciendo en los últimos días. Como ustedes saben, seguramente el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza estuvo recorriendo la provincia de Neuquén, particularmente el yacimiento Vaca Muerta, en el marco de lo que fue un relevamiento in situ de testimonios, documentos, informes, que también fueron registrados audiovisualmente acerca de los gravísimos impactos económicos, sociales y ambientales contra los derechos de la naturaleza de este megaproyecto de explotación de hidrocarburos no convencionales que ha cumplido una década, hace muy poquito tiempo. A lo largo de 5 días muy intensos, el tribunal pudo recolectar de manera directa toda una serie de testimonios por parte de comunidades, vecinos, que advertían sobre este tipo de situaciones que van desde la falta de agua o de acceso a agua potable, o de agua para abastecer la producción local, contrastando directamente con otras situaciones como datos que nos indican que cada pozo de fracking utiliza 90 millones de litros de agua y actualmente hay 2.600 pozos en Vaca Muerta, para el cálculo que hay. La envergadura del consumo de pedido de agua potable implica el yacimiento de Vaca Muerta, daños vinculados a la sismicidad inducida, pueblo de Sausal Bonito, sí, así como suena, sismicidad inducida. Podemos recorrer Sausal Bonito y realizar testimonios de comunidades y vecinos que también en movimientos sísmicos como consecuencia del uso de la técnica del fracking en ese territorio. También Celestino, de una comunidad indígena, nos transmitió la preocupación que tenía su comunidad porque uno de los arroyos del río Neuquén había sido desviado por la empresa Tecpetro del grupo Techín, que también está llevando a cabo el gasoducto en Kirchner, nada más y nada menos, ¿no? Una de las principales obras de infraestructura para afianzar la política de de la República Argentina, y nos contaba que a partir del desvío de ese curso del río, sus 300 frutales se habían literalmente separado. También hablamos con vecinos de la localidad de Anguelo. Anguelo ha sido representada en el imaginario político, social, económico, mediático de Argentina como la Arabia Saudita de Vaca Muerta, ¿sí? Así como suena, entre otras expresiones, ¿sí? Como la capital nacional del Sheikh. Y en esa localidad también pudimos advertir las profundas inequidades de lo que está pasando en Vaca Muerta. Es literalmente un Far West, que es un Far West patagónico, una comunidad petrolera que, como se ha descrito en la literatura especializada, no solamente va de la mano de toda una serie de irregularidades vinculadas a lo que mencionaba anteriormente, sino que también va de la mano de construcción de comunidades donde aumenta el consumo de alcohol, la ludopatía, las enfermedades venéreas, el ejercicio de la prostitución, entre muchísimas otras prácticas que van muy de la mano de la emergencia de comunidades vinculadas a la producción petrolera en Argentina, siendo otro ejemplo paradigmático de ello nada más y nada menos como Rivadavia. También pudimos hablar, decía, con estos vecinos en relación a la falta de acceso a agua potable, también la utilización de miles de toneladas de arenas para la inyección, la fractura hidráulica que se extrae en distintos puntos de la República Argentina y son trasladadas en camiones por todo lo que eso implica en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de mejoramiento de las rutas y los caminos, etcétera, etcétera. Muchísima evidencia en relación a los impactos en la salud, de los animales, entre muchísimos otros aspectos, porque nos acá un poco de improvisar y no tenemos a mano, pero va a formar parte de un informe que se va a redactar y que va a ser publicado aproximadamente en 2 meses,
va a contener de alguna forma todo este detalle debidamente documentado y referenciado, va a ir hacia atrás, un poco el trabajo de organizaciones como el Observatorio del Sur, la Federación Mapuche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y las mismas comunidades indígenas, sobre todo mapuches, han llevado a cabo a partir de distintas reclamos, protestas, judicialización de casos, y que bueno, el tribunal de alguna manera va a sintetizar toda la parte de esa información y plasmarla en el informe que después va a servir para el veredicto, ni más ni menos, de este tribunal. Así que eso es lo que más quería comentarles, a lo mejor no soy un montón de detalles, pero bueno, pueden seguirnos en las redes sociales, ya que estoy acá de Constitución Chivo, abogados ambientalistas, Ron Tribunal, Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, Instagram, también GAM Global, GAM Latinoamérica, Observatorio del Sur, las redes de la Comunidad Mapuche, todas esas redes han documentado muy detalladamente en los últimos días todo lo que hemos hecho, y lo cual es muy destacable porque revela una actitud muy loable que han tenido históricamente los tribunales internacionales, que es la de conectarse efectivamente con el relato de las comunidades y de los territorios, algo que el Poder Judicial sabemos que muchas veces se necesita hacer. Gracias. Bueno, necesitamos dar cierre por falta de tiempo, no podemos hacer ni intercambio de preguntas. Muchas gracias a todos los que presentaron hoy. Y bueno, nos estamos viendo con nuestra... Muchas gracias.